Igual, búsquenlo. Ahora son muchos. Pero esta clase también es un poco más relajada, porque la próxima se peor. Así que ya les digo, les voy a mandar los casos de prueba, voy a mandar material sobre prueba para que lo vean en la próxima clase. Voy a tener. ¿Quieres que tengas? Vamos, te van a subir al campo preguntas. También voy a asumir el trabajo práctico de medida cautelar. Yo creo que planteé una demanda donde lo que se está peticionando es una medida cautelar. Pero no nos vamos a focalizar nada más en medida cautelar, sino que ustedes ya tienen herramientas para poder analizar en virtud de las 7 bobillas que ya vimos y que algunos de ustedes aprobaron y otros dieron hoy en recuperatorio. Flor, comenzá, por favor. ¿La tenés o no? Lo del campus. ¿Quién lo tiene? No lo tengo acá. Dale, Ceci. Solicita inhibición general de bienes. Señor juez, Pepito, por derecho propio, con el patrocinio, no sería el del letrado, Sí. Juancita, tomo 1, folio 2, constituyendo domicilio en la calle Siempre Viva, me presento a vuestra señoría y digo. Ahora lo vamos a completar. Entonces, ¿quién se puede presentar? Carolina Adojain, que vimos el caso. Ahora, ¿cómo se va a presentar ella de acuerdo a lo que está acá? ¿Qué significa por derecho propio? ¿Qué significa presentarse por derecho propio? No. Voluntad no. Que actúa por sí mismo. Que actúa por sí mismo. Está relacionada con la capacidad. Bolilla 4, creo que fue. Representaciones procesales. Tenemos la exigencia del artículo 56, el de contar con un abogado de la matrícula para poder acceder a justicia. Y lo que prevé el artículo 41, que es la constitución de un domicilio. Porque, ¿qué pasa si no constituyo un domicilio? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Al no constituir con un domicilio se lo puedes notificar mediante un edicto. No. Por el Por el criterio de la ley, principio general en materia de Si no notificación. constituye el juicio también por edicto que tiene, en 2 días lo pueden publicar en el boletín. Lee el artículo 45, bueno, pero el principio fue mensual, que es el que es día martes y viernes. Ese mismo habló estaba en el parcial. Claro. Bien ahí, dice bien. Ahora, la demanda no va a ser, porque muchos me pusieron, la demanda va a ser nula. No, no va a ser nula la demanda. Para que algo sea nulo, tiene que tener algún vicio. Otros me pusieron que era ineficaz. Y otros me pusieron que no se iba a poder notificar. No se va a poder notificar por cédula, pero en algún momento. Y es más, el juez puede dar plazo para que se constituya un domicilio bajo apercibimiento de lo normado en el artículo 40 y 41 del Código Procesal. Me presento a vuestra señoría y digo, esto es ritual, es decir, siempre y en todas las demandas y escritos se pone lo mismo. El objeto. Dale. El objeto, que vengo a solicitar que, previo a promover la demanda, se ordene trabar la inhibición general de los bienes de... ¿Quién era? El de Carolina Arrojain. Acuña el doctor. ¿El doctor cuánto? Hipócrates. O al pelo creo que era otro. Hipócrates era Hipócrates. Al doctor Hipócrates. Domiciliado en la calle, indique también domicilio personal, hasta cubrir la suma de, indique el monto de la demanda, en concepto de capital, por más lo que vuestra señoría presupueste provisoriamente para atender a intereses y costas. Esto es cuando en el 330 dice la cosa que estoy pidiendo, la cosa demandada, creo que es el inciso tercero. ¿Sí? Bien. Y ahora, lo que va a hacer esta demanda, o sea, yo le estoy pidiendo al juez una medida cautelar, pero habíamos visto que la medida cautelar
todas las medidas cautelares tienen presupuestos. Estos presupuestos son Lo de abajo, lo siguiente. de los similitudes en el derecho. El derecho. Que el crédito a mi favor tiene su origen indica el origen de las obligaciones, tal como surge del documento que se acompaña. Que los informes obtenidos de los registros de propiedad no surge ningún bien a nombre de, indica nombre y apellido. Por tal motivo, y desconociendo la existencia de otros bienes, solicito se ordene esta medida con el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación en caso de que se ingresara en el futuro algún bien al patrimonio del deudor. Entonces, acá encontramos que la inhibición general de bienes va a tener o va a cobrar realidad cuando la persona a la cual yo intento interponer la medida cautelar, hablan en los oídos, no tiene ningún bien a su nombre. No tiene recibo de sueldo, no tiene una casa, no tiene un yate, no tiene un caballo, no tiene un plazo fijo, no tiene nada a su nombre. ¿El qué? Que la Inhibición General de Bienes apunta cuando la persona a la cual vos intentás interponer una medida cautelar no tiene ningún bien a su nombre. Porque si no, interpondríamos un embargo, que es la afectación de un bien mueble, inmueble, registrable. Conozco, de hecho, en la lectura de la demanda dice que de los informes obtenidos del registro de la propiedad, antes de interponer una medida cautelar, debo consultar en el registro si esa persona tiene o no tiene bienes a su nombre, con el fin de que la medida cautelar que esté impetrando sea idónea. Ahora, si yo sé que ya no tiene ningún bien a su nombre, vamos con la Inhibición General de Bienes. Profe, esto también porque te da un beneficio de tener 5 años de esperar a que ingrese algo en su patrimonio. Igualmente el embargo también dura 5 años. Todas las medidas cautelares patrimoniales duran 5 años una vez trabadas, es decir, una vez anotadas en el registro. Anótense qué es la traba de una medida cautelar. Linda pregunta de examen en diferencia entre embargo e inhibición general de bienes. ¿Por qué? Porque el embargo es la madre de todas las medidas cautelares. El embargo es la madre de todas las medidas cautelares. Es la más usada, es la más habitual. Y tiene que ver, o va a tener como fin, la afectación de un bien mueble u inmueble registrable. El embargo. El bien queda vinculado y afectado y a disposición del juez en ese proceso. ¿Qué ejemplo tenemos de bienes inmuebles? Sí. Una casa. ¿De bienes muebles registrables? No. Un auto, ¿qué más? Un yate, un caballo grosso, ¿no? No de la doctrina, algo así, o sea, me lo vendió Cambiazo, un caballo de polo, un caballo semental. Hay caballos que son sementales y están destinados a la procreación. Es más, hace unos meses me fui a la casa de una amiga que está en la laguna La Brava en Balcarce, que los caballos hacen bullying, ¿sabían? O sea que estábamos recorriendo el campo de mi amiga, Sarita, y Sarita me dice, mira, la yegua que llegó, la yegua hermosa, unas ancas hermosas, un pelo digno de envidia de cualquier mujer con 92 grados de humedad. Y todo el resto de los caballos estaba en otro costado entre sí y la yegua dijo, ¿pero por qué porque le hacen bullying porque es linda? ¿Me estás diciendo en serio? Me dice, sí, ellos se relacionan entre sí, saben quién es la nueva, quién es la linda, quién es que tiene problemitas. No lo podía creer. Resulta que los caballos se bulean. Bueno. Encontramos que existen distintos
el embargo preventivo. El que se va a trabar antes, por eso es preventivo, o con la demanda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 209 y 212 del Código Procesal. El embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo está relacionado con la ejecución de un título ejecutivo, como un cheque, como un pagaré. Donde se le hace la intimación de pago al deudor y como no responde, es decir, no pone la platita, se lo embarga. Y luego, y atenti y abran bien las ventanas, el embargo ejecutorio. ¿Qué es el embargo que se traba con el proceso de ejecución de sentencias? ¿Se acuerdan en el parcial? Que Pascual lo llamaba a ustedes porque no le habían pagado. ¿Eh? Esa pregunta me había gustado. Porque no habías estudiado clasificación de proceso. Entonces, cuando la sentencia de primera instancia o segunda, si la sentencia definitiva ordena el pago de una suma de dinero y no se hace efectivo, se solicita el embargo ejecutorio. Entonces tenemos el preventivo, el ejecutivo y el ejecutorio. ¿Qué efectos trae el embargo? El embargo no produce el desapoderamiento del bien. El bien sigue estando en manos del deudor. ¿No produce qué? El desapoderamiento. Si yo te embargo tu casa, yo no te saco de tu casa. No te desaloja. Por lo tanto, pesa en la persona la obligación de seguir cuidando ese bien y realizar actos de conservación sobre ese bien. Porque en caso de no hacerlo, surge un delito de naturaleza penal, que es el incumplimiento del deber de cuidado sobre la cosa embargada. ¿Qué significa esto? A mí me embargan mi casa, digo, ¿sabes qué? Si vos me embargás la casa, no la vas a tener ni vos ni yo, la prendo fuego. Mato al semental, al caballo. Estrello el yate en alta mar. Ahí surge una obligación. ¿Por qué? Porque el depositario, es decir, el deudor, tiene un deber de diligencia con respecto al bien. Los romanos la tenían más clara, decían los romanos, el depositario tiene que actuar como un buen padre de familia. En prestar atención en el negocio, en prestar atención sobre la cosa, si necesita reparaciones, si necesita mantenimiento, para que quede hábil en el caso de que el acreedor la tenga que recibir. Eso en primer lugar. Imposibilita la enajenación de ese bien. ¿Por qué? Porque yo no puedo transmitir un derecho mayor del que poseo. ¿Posibilita o imposibilita? Imposibilita. No lo podés vender. Para que el bien se pueda ceder a un tercero, tiene que estar desafectado por el embargo. Y ahí sí podemos machear con una de las características de estas medidas cautelares que son sustituibles o modificables. Si yo tengo que vender el semental a la Dolfina, le voy a decir, bueno, mira, tengo otro pajarillo, tengo otro semental, tengo otro bien que lo puedo sustituir porque esto lo necesito vender. Y hasta es más, si vos vendés ese caballo, con el producido le podés pagar al acreedor. ¿Por qué no? Pero si la medida cautelar ya se encuentra trabada, lo que tenemos que solicitar es el levantamiento de este embargo. ¿Para qué? Para que la propiedad se pueda trasladar. Bien. Otra cuestión
cuestión que trae aparejada es que tiene que inscribirse en el registro de la propiedad que corresponda. Pero el embargo tiene un límite. ¿Puedo embargar todos los bienes del deudor? No. ¿Qué dice el artículo 219 del Código? Diana Elizabeth. Sí, fuerte y claro. Bienes inembargables. No se trabará nunca embargo, 1. En el derecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. Menos machista. Menos machista. El otro día terminaba lo de Pampita porque fue declarada adúltera. A la mujer se la declaraba adúltera. Al hombre, nadie le va. Acá El también. deudor nunca puede ser la mujer. Claro, la mujer también puede ser deudora, pero bueno, no dan cuenta que esto es de 1974, pasaron cosas. Entonces, el lecho, la cama y los instrumentos de trabajo, por ejemplo, de un artesano, de un dentista, de un abogado en nuestra biblioteca, es un instrumento de trabajo. Ahora, bueno, está todo online. Estas cosas, las vestimentas, quedan afuera del embargo. ¿Por qué lo digo? Porque se empezaron a poner límites a lo largo de la historia jurídica sobre aquello que podía ser objeto de embargo. No sé si ustedes leyeron o vieron La Catedral del Mar, se las recomiendo. Les recomiendo más el libro que la serie que está en Netflix. La Catedral del Mar fue escrita por un abogado, Ildefonso Falcón, y él lo que hace es el relato, por medio de una novela, de la historia de Arnau Estañol, que tiene que huir a Barcelona, donde siempre fue cuna de la libertad, y en un momento él embarga a unos familiares y les quita todo, hasta lo que llega hasta los zapatos. En la novela te explica por qué tiene razón de ser, es abogado, te explica un poco de historia del derecho, pero esto se empezó a limitar. ¿Para qué? Para que la persona no quede en la absoluta ruina. Imagínense a un dentista que le embarga todos los instrumentos de su consultorio, nunca jamás va a pagar esa deuda. Entonces la idea es que la persona pueda rehabilitarse y pueda cumplir con sus obligaciones. 2, Liliana. 2. Sobre los sepulcros. Salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. Es decir, sepulcro donde está el muertito, ¿sí? Otra cosa más, los cadáveres son cosas, entonces se entiende que si son cosas se podrían embargar, pero imagínense que no. Ahora bien, sí puedo embargar en la medida que yo pedí un crédito, y esto viene de otra época, donde se realizaban realmente monumentos a la muerte. Se hacían bóvedas, laminadas de oro, de material, bueno, esto medio que ya nadie quiere eso, cuanto más rápido nos vayamos mejor, y cuanto menos problemas dejemos a nuestros hijos y familiares, mejor todavía. Y los bienes que sí están exceptuados por ley de embargo, es decir, no todos los bienes son embargables. En definitiva, hay un límite. Obviamente que el embargo rige las mismas reglas de caducidad que para todas las medidas cautelares. ¿Se entendió lo que es el embargo? Continuamos con la lectura. 2. Peligro en la demora. Profe, una consulta. En el embargo, cuando pedimos, ¿no? ¿Tiene que ser de un bien en específico o se puede poner? No, tiene que ser del bien. Y generalmente, por ejemplo, te digo con ejemplo a los inmuebles. Los inmuebles están identificados por matrícula o por folio real. Y generalmente dicen circunscripción 4.
manzana 8, parcela P10. Y yo así lo tengo que informar, que es ese, que el registro pueda sacar esta información y lo que se pone en el título de propiedad es embargo y por qué motivo. Según partida catastral, ¿no? Según la partida catastral. Si es un caballo, el caballo también es inscrito. Los perros, los que son crecen, son no sé cuánto, tienen 35 apellidos, bueno, tienen más papeles y prosapia y tienen más que yo, también. El auto también, por el dominio. Pero vos tenés que identificar cuál es, no es genético. Ahora vamos a ver que lo genérico es la inhibición, pero la inhibición no recae sobre bienes, recae sobre la persona. ¿Cómo hago yo para identificar a una persona? Es ella y no es otra. DNI. ¿El DNI? ¿El quit? O el número de trámite del DNI. No, pero para vos ya lo sabés que para las inhibiciones es el quit. Quit y DNI. El número de trámite es para entrar a la En Argentina. En Argentina, así es. Vamos. 2. ¿Qué más? Peligro. Que de no tomarse esta medida, esta parte podría sufrir graves daños al no poder asegurar el cumplimiento de la sentencia. Bien. Después viene contra... No, mira, el peligro en la demora. Ahí está. Esto es lo que hablábamos en el módulo anterior. Desde el inicio de la medida cautelar del proceso hasta la finalización de ese proceso, pueden suceder cosas. Y si no tomamos esta medida, hay un peligro de que el deudor se desapodere de ese bien. Se lo estoy explicando al juez. ¿Y qué más? Contra cautela. Que ofrezca caución juratoria de responder por los eventuales daños que esta medida pudiera causar al individuo, salvo mejor criterio de vuestra señoría. Acá, Carolina, hipotéticamente lo que está ofreciendo es una caución juratoria, una contracautela juratoria, es decir, que ella presta su promesa en caso de que ese embargo fue grabado indebidamente o de la inhibición general de bienes, ella va a responder. Este es un ejemplo de caución juratoria, pero habíamos hablado de caución real o personal. Ella dice, salvo mejor criterio, y su señora puede decir, la verdad que yo tus palabras no me interesan, quiero que pongas en depósito 500.000 pesos para responder por los daños y perjuicios. O quiero que entregues la escritura de tal propiedad. Todo depende del grado de verosimilitud en el derecho. Cuanto más alto sea la verosimilitud, menos contracautela te van a exigir. Cuanto menor, más contracautela. Es inversamente proporcional. ¿Se acuerdan de la regla del presidente? Bueno, pasa aquí. Sí, cada uno mira por su lado, ¿no? Bien. ¿Qué más? Otro requisito que tiene que ver con la demanda, con cualquier demanda, el derecho. La exposición del derecho en términos positivos. ¿Qué dice? Fundó la presente solicitud. Fundó la presente solicitud de medida cautelar en lo dispuesto al respecto por el artículo 218 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación. Es decir, inhibición de bienes. ¿Qué dice la inhibición de bienes? Sí, por favor. Inhibición general de bienes, artículo 228. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo, este no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor o por no cubrir estos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquel la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. Es decir, a diferencia del embargo, la inhibición general de bienes es una medida cautelar cuando el embargo o no es suficiente, es decir, lo que tiene no alcanza a cubrir el monto de la deuda, o no se conocen bienes registrables del deudor.
Entonces, lo que voy a pedir es una inhibición general de bienes. Quiere decir que todas las demás medidas cautelares vienen un poco a auxiliar en caso de que no pueda corresponder el embargo. Recuerden que el embargo es la madre de todas las medidas cautelares. Entonces, lo que no puede hacer el deudor por medio de la inhibición general de bienes es grabar, y grabar no significa grabar un compact, una canción, no. Yo dije caseta, que son un montón de mí. No es grabar con B corta. No puede someter a ningún derecho real como la hipoteca. Algo parecido a gravamen, ¿no? ¿A qué? Grabar, algo parecido a gravamen. A gravamen, claro, con B corta. Sí, sí, con perdón. A ese bien. Pero tampoco puede vender sus bienes, los que ya tienen. Puede comprar, no puede vender. Puede coexistir el embargo y la inhibición, que es algo que es factible. Te embargo por un monto y por el que resta trago una inhibición general de bienes. Y surge efecto en la inhibición una vez que se traba, es decir, que se anota en el registro respectivo y se notifica al individuo. Claro, que empieza a surtir efecto una vez que se traba en el registro que corresponda. Se hace un oficio, se ingresa al registro de la propiedad que corresponda, el inmueble generalmente, y lo que se hace es anotar que tal persona no puede ni gravar sus bienes ni vender sus bienes. Profe, ¿se notifica por cédula también? Se notifica por cédula. Pero una vez que Que se traba. que se traba, graba con B larga. Una vez que se traba, en ese momento podés, Se traba una vez que se inscribió en el registro. que se inscribió, ya lo debes de notificar. Lo debes de notificar. Ahí ya presentó los problemas, ¿no? Pero... Y obviamente, ¿quién quiere leer Agustín del segundo párrafo del 228, por favor? El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, así como todo otro dato que pueda interesar al cliente, sin perjuicio de los demás requisitos que imponga la ley. Es decir, ¿Y si no conozco el domicilio? si no conoces el domicilio de la persona, Oficio RENAPEL. yo creo que ahí lo que podés pedir exactamente previo a la interposición, o mejor dicho, antes de que el juez decida sobre la inhibición, como no conoces el domicilio, pedís como medida cautelar previa que te ordenen el oficio a RENAPEL y que te informen cuál es el correcto y actual domicilio de Hipócrates, por ejemplo. O a la Cámara Electoral. O a la Cámara Electoral. Lo que pasa es que RENAPEL está directamente conectado con el DNI y es nación. Cámara Electoral es más en cada provincia de su A mí me ha cámara. tocado llevar el oficio al juzgado federal para justamente corroborar el domicilio de la persona y de allá de La Plata nos mandan directamente a Cámara Electoral. Nos pasó en un caso que nos pidieron los dos a RENAPEL y a... Yo siempre pido RENAPEL porque es como el todo el mundo tiene un DNI, todo el mundo por ahí, no todo el mundo va a votar, pero todo el mundo tiene un DNI. O sea, me salió re caro cardíaco, ¿no? O sea, bueno. La inhibición general de bienes no concede prelación entre acreedores. ¿Vieron que los acreedores tienen los pirografarios y los que tienen un crédito con un privilegio? Que en general son los laborales, los alimentarios, los hipotecarios. Eso tienen como un rango específico. La inhibición no distingue. No distingue un orden de prelación entre acreedores. Obviamente
que hay un adagio romano que dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, si está primero en el tiempo Vilma, bueno, le vamos a dar prioridad a ella, pero no porque surja de la misma indivisión, ¿se entiende? Sino en el orden en que fue inscrito esa indivisión. Ya está, bien. Vamos a ver ahora, el encargo ya está, el secuestro. No tiene nada que ver con un delito, el secuestro. El secuestro es el depósito en manos de un tercero de una cosa litigiosa. Sí, es el depósito en manos de un tercero de una cosa litigiosa. ¿Puede llegar a ser tenedor judicial eso? Con el fin de evitar el peligro de su deterioro u alteración. Esta medida del secuestro es más enérgica que el embargo. ¿Por qué? Porque se le saca de su poder. Lo desapodera. Lo estoy desapoderando al deudor de un bien que es de él. Se lo pone en manos de un tercero. El secuestro es sobre un bien mueble registrable o un semoviente, un auto, un caballo, un perro, un toro que ganó en la rural la cocarda. Y el tercero puede ser una persona que se dedica precisamente a custodiar ese bien, sí, que es designado a tal efecto. ¿Alguien quiere leer el 221? Sí, Mónica. No, Sandra. Sandra. Tenía una consultita. En el caso de los cuando van a remar, ¿también es lo mismo? ¿Están dentro del derecho? El remate ya es la instancia final de una sentencia. Pero acá lo tomamos como medida cautelar. ¿Qué dice el 221? ¿Lo leo? Dale. Procedencia. Artículo 221. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semimovientes objeto del juicio cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o a conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. Vamos a ver, sobre todo la semana que viene, cuando empezamos a ver pruebas, que muchas veces el objeto que tiene el secuestro es preservar un medio probatorio, por ejemplo, una historia clínica. Acá es donde la medida cautelar y la prueba se van uniendo. ¿Para qué? Para obtener como resultado lo que se denomina prueba anticipada. Profe, pero ¿no sería como un allanamiento también? No. El allanamiento podría producirse en el caso que vos comparezcas o que te apersones con la Oficina de Justicia de la clínica y no te la quieran dar. Ahí ya sí podés pedir que venga un cerrajero, el auxilio de la fuerza pública, y ahí sí procedería. Lo primero que se hace es proteger la propiedad privada, pero ante la denuncia, que pasa mucho con los secuestros, historias clínicas, lo primero que te dice que no te lo van a dar, y ahí el oficial de justicia tiene que intervenir y decir que eres un representante del juez en esa diligencia, como si estuviera el juez ahí. Se lo tenés que dar. Ahora, si se niegan, ahí sí vos, dentro del mismo mandamiento, que es la comunicación, por la cual el juez ordena el secuestro, podés hacer uso de la fuerza pública.
Es decir, que venga la policía y que indiquen dónde está haciendo la clínica y la saca la policía. En general te la dan por las buenas, pero puede suceder también que no. Es más, dentro del mandamiento se faculta al oficial de justicia que pueda llamar a la fuerza pública, que pueda llamar a un cerrajero, en caso de que esté bajo llave. Sí, se puede hacer. O sea que primero va a estar el secuestro y después, si no lo quiere dar, ahí sí ya se puede pedir el allanamiento. No, está incorporado a la misma diligencia. Ah, Vos vas a secuestrar una historia clínica, sí, pero en realidad te van a dar facultades para que vos la puedas efectivamente obtener, que haces el secuestro y punto número 2 el allanamiento. Va a estar implícito dentro de las mismas facultades del secuestro, que hagas uso de la fuerza pública, si en caso de negativa, se deja constancia de la negativa. Sería como unas herramientas que están dentro del mismo mandato. Correcto, para que puedas lograr tu cometido, que es secuestrar la historia clínica. Hay un problema, como siempre, Arasi es súper disruptivo y dice, pará, porque en realidad, si yo secuestro la historia clínica, que es un medio probatorio, es distinto de una medida cautelar. Porque la prueba se incorpora para el proceso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Cuando vimos principios procesales, el principio de adquisición, que todo lo que las partes aportan resulta beneficio para todos. Entonces, lo que hace el secuestro como medio para obtener una prueba es, sí participa de la naturaleza de medida cautelar, porque debo probar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela, pero el objeto va a ser distinto, porque no estoy afectando ningún bien, porque posiblemente no haya ninguna obligación todavía pendiente de cobro. Lo que se intenta preservar es un medio probatorio. ¿Con qué? Con la utilización de una herramienta que me la da la medida cautelar. Prueba anticipada, eso lo vamos a ver la semana que viene, el 326 del código. Y obviamente, ya mi voz. sí, ya. No es justo. Lo que pasa es que después de la faringitis se lleva todo el dolor, pero te viene toda una mucosidad y aspereza. Quedarte con las nebulizaciones, otra vez cuando empieza la leche de coco, qué sé yo, todo eso. Vuelvo a las gargaletas. ¿Eh? Las gargaletas. No, ¿sabes lo que tomé? Hace poco que tomar. Ah, la hacemos, sí. Un poco de la nariz, de la Esto, que tiene claritromicina, amproxol, clorhidrato, todo tiene, digo, pero esto me duerme, no sé la idea, que te duermas y que no La hables. gargaleta es para la garganta. Sí. Después de COVID es lo que también usamos para echarse importante porque la garganta del oído. Sirve para expectorar, ¿eh? Sí, sacan un poco, si tenés acá, la resistencia del pulmón, la violencia. Y también es cierto que no pude hacer mucho ejercicio porque iba toda la mañana con esto del censo. Que ahora se va a levantar una olla, chicos. Hay una segunda que se usa para tomar a la noche. Pero la hacemos o yo no tengo mucosa, tengo tos seca. Ah, Porque los gatos están en algún lado. Sí. Salen. Bueno, vamos con intervención judicial. La intervención judicial está muy vinculada con el medio empresarial y el derecho comercial. Perdón, chicos, te tengo que decir, hay muchas ejemplos que no tomar bien. Está prevista en el artículo 222 y la 19.550, la ley de sociedades, prevé la intervención de las sociedades. Lo que hace la intervención judicial es proteger los intereses de los socios y de la sociedad. ¿Los intereses, dijo? Sí. Los intereses de los socios, sí. Y de la sociedad. De la sociedad anónima o la SRL, ¿no? Puede ser un administrador judicial. Puede ser un interventor recaudador.
un interventor informante, que obviamente es designado por el juez. Y siempre y cuando no exista otra medida cautelar más eficaz. Porque se están metiendo en los intereses de la sociedad. Es una medida, pregúntenselo a la profe de comercial. Siempre y cuando los estados. Una medida cautelar más eficaz. El interventor recaudador es aquel que, como su nombre lo indica, lo que hace es recaudar aquello que la sociedad produjo económicamente, hasta cubrir el monto del crédito. Y no tiene ninguna injerencia en la administración. Y el juez lo que va a hacer es determinar el porcentaje de recaudación que no puede exceder el 50%. ¿Injerencia dónde? No puede tener injerencia en la administración. Lo único que hace es se presenta, ve lo que hay en caja y se lleva un porcentaje de lo recaudado. El designado, el interventor. También puede ser un interventor informante, que lo único que hace el interventor informante es dar noticia sobre el estado de los bienes, o de las operaciones, o de las actividades de la sociedad. Nada más, informa. ¿Es el letrado, contador? Generalmente son contadores. Ahora se abrió la inscripción para contadores, síndicos, auditores que van a tener esta tarea, la de hacer este tipo de diligencias. ¿Cómo dijo el último profe? ¿Operaciones o qué? ¿Qué dije? Operaciones El estado de los bienes u operaciones. de la sociedad. Gracias. Obviamente que los interventores tienen que tienen que realizar su cometido personalmente, deben presentar informes de manera periódica y abstenerse a realizar cualquier acto que vaya por encima de las facultades que el juez le confirió. Si es un informante, no puede meterse en la administración, no puede meterse en ningún otro lado que no sea informar el estado de cuentas. Si es recaudador, bueno, va, recauda el porcentaje que el juez estableció y ya está. Bien. Yo quería, en esta última parte de la clase, hablar con ustedes sobre las medidas protectorias de derechos humanos que derivan de los procesos de violencia intrafamiliar. Las medidas que hoy en día lamentablemente están tan naturalizadas, digo lamentablemente porque el hecho de ejercer violencia sobre otro establece la incapacidad que tenemos para resolver conflictos y manejarnos correctamente en sociedad. Tiene una larga, y creo que es, no digo una obligación, pero me parece que las aulas de las universidades, sobre todo las de Derecho, tienen que formar a profesionales que tengan empatía con estos temas. Y como ciudadanos también nos impone el deber de comprometernos con estos temas. No son tópicos que son de reciente, si bien son de reciente creación, no siempre hablamos de la violencia intrafamiliar. Parecería que es algo que sucede tras Tíber, como hablábamos al principio de la clase, que no nos compromete y la verdad que sí. La lucha por obtener estas medidas es muy larga y se inicia, porque somos más 40, nos acordaremos con el caso Carlos Monzón y la muerte de su mujer, el feminicidio de
¿Por qué no puse femicidio? Porque el femicidio está más actual. ¿Cómo? Somos todos abogados acá. ¿Por qué? Está relacionado con un principio penal. ¿Usan todos penal? No. Ah, ¿Tiene algo que ver con la feminidad? con la tipicidad. ¿Saben lo que es tipicidad? Sí. ¿Qué es? Típica, Donde esté encuadrado. para ver si es. La conducta reprochable tiene que estar identificada por una acción que esté legislada. Sí. Hasta el año 2013, el femicidio no existía dentro de la ley penal. Era el crimen pasional. La mató porque era mía, la maté porque era mía. El profesor de penal después de 3 meses salía esa ley, que ahora, no me acuerdo qué año salió, él fue el primero que dictó una sentencia por violencia de género. 6 meses después de que salió la ley. El primer caso, bueno, esto es un concepto social de la sociología y refiere a aquellas conductas que hoy en día serían consideradas femicidio que por no estar legisladas no lo fueron. El caso de Felicita Guerrero, el caso de Alicia Muniz, el caso de María Soledad Morales, el caso Naim Mostafa, el caso Jimena Hernández. Hoy en día todos esos casos que yo nombré serían considerados femicidios. La mató porque era una mujer. Bueno, en ese momento no existía el tipo legal y por lo tanto en 1988 Carlos Monzón fue condenado por homicidio simple. De 8 a 25 años de prisión y le dieron 11 años de prisión. ¿Te deja la prisión? A mí también. Cada vez que lo explico me agarra mucha calor. Pero no solo de esos casos, sino de un montón de casos que no son famosos y que vos ves y decís, no, como muy gran importancia. Hace poco las chicas que mandaban a tocar de la punta, vuelta a la rosa, o sea, las más que estaban ahí cerca de un natural como si hubieran sentido una cosa. Evidentemente. Pero puedo contar algo. Sí. El otro día estaba hablando con un compañero de trabajo, me dijo que había entrado al baño de un boliche y bueno, una se estaba masturbando y se sintió horrible, me dio un escalofrío y no sé qué. Y yo le dije, eso que vos sentiste raro, las mujeres lo sentimos todo el tiempo. Y se quedó como, no sabía qué responderme, porque él me lo vino a contar como algo que nunca pensó que le iba a pasar y nosotras pensamos que todo el tiempo nos puede pasar. Es verdad. O avisarme cuando llegás. Yo no veo ningún flaco que le diga a otro, avisarme cuando llegás. Somos nosotros las que cuando salimos le decimos a la amiga o al hijo, a la sobrina, el primo, prima, avísame cuando llegas. Esta lucha por obtener una ley que proteja a las personas, estoy hablando de género, estoy hablando de personas, sino que equivaldría a decir que todos los hombres nacen violentos culturalmente y no siempre es así. Tuvo 2 mujeres grandiosas que se cargaron la causa al hombro a raíz de las protestas feministas en los años 1988, 89, 90, es decir, post-muerte de Alicia Muniz, la compañera de Carlos Monzón. Para los que son jóvenes, el caso fue o tendría la misma magnitud que si hoy Lionel Messi mata a Antonella Romuso. La misma, porque Carlos Monzón era un deportista de élite que se rodeaba de Alain Delon, de Mónaco, de la realeza, Susana Jiménez, y luego de la ruptura con Susana Jiménez vino esta mujer, Alicia Muniz, que finalmente termina muerta. Las 2 personas, las 2 juristas son Alton de Nolasco y Carmen Argibay. Ellas 2 se pusieron la causa al hombro y lograron la ley de violencia intrafamiliar y la creación de la OVD.
oficina de violencia doméstica que está en Lavalle 1250, Lavalle entre Talcahuano y Libertad, enfrente de Plaza Lavalle. Cerca de la Cámara Civil. Al lado. Tenés 1220, otro edificio más, y la OBD, que funciona los 365, bueno, hasta el 366 días del año, 24/7, con turnos mañana, tarde y noche. Esto es a nivel nacional. Y a nivel provincial tenemos la Comisaría de la Mujer, que se supone que tiene, porque aparte ya está sesgado, Comisaría de la Mujer. Es decir, sufre es un varón, o una chica trans, o un chico trans, y la que hay afuera. Ambos reciben las denuncias que realizan las personas. Perdón, profe. Sí. ¿Y si en el caso de la persona identificada sea un trans, ¿dónde va? Cualquiera de las dos. ¿La comisaría de la mujer también? Porque estamos hablando de personas. No, puede ir. Lamentablemente, a nivel provincia de Buenos Aires, no tenemos una OBD. Tenemos lo que son las comisarías de la mujer, donde generalmente no son mujeres las policías que atienden, son varones también. Es medio todo confuso. Prefiero referirme al procedimiento o al proceso a nivel nacional y después se va adaptando de acuerdo a la jurisdicción. ¿Por qué? Porque a raíz de los tratados internacionales, la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, de la Convención Belém-du Pará, Mire, profe, se supone, ya te doy la palabra, se supone que cada provincia tiene que tener un protocolo ante casos de violencia, no de género, intrafamiliar. Ahora bien, una vez que se toma la denuncia, se toma con un equipo interdisciplinario. ¿Qué significa? Que va a haber un abogado, va a haber un asistente social, un psicólogo, y de acuerdo a las condiciones que rodea el caso puede haber un médico. ¿Por qué? Puede haber lesiones. Recuerden que la violencia es una espiral y el máximo estallido es el femicidio. Ahí ya es cuando no hay vuelta atrás, caso Wanda Tadei. ¿Se acuerdan de la chica, la esposa de baterista de Callejeros? Bien. Esta denuncia tomada por este equipo va a evaluar las condiciones sociales, culturales, y va a tomar, ¿se acuerdan que los presupuestos para tomar una medida cautelar de carácter patrimonial cuáles eran? Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contra cautela. Acá cambian los presupuestos, porque si bien tiene naturaleza cautelar las medidas protectoras de derechos humanos, cambian los presupuestos porque el objeto que se pretende cuidar no está dentro del patrimonio. Por lo tanto, lo que va a evaluar es el riesgo de la víctima de permanecer en la situación de violencia y la peligrosidad del atacante o de la persona denunciada. Esos van a ser los presupuestos. Y lo que va a evaluar entonces es si hay un riesgo bajo, medio o alto. Una vez que se evaluaron estas tres cuestiones, se va a notificar o se va al juez en turno. Y va a ser el juez el que va a disponer la medida protectoria
de Derechos Humanos. Que esta medida puede tratarse de la perimetral, de la restitución de la víctima a su hogar, o enviar a la víctima a un lugar donde se encuentra segura y posteriormente devolver sus efectos personales. Esta medida protectoria de derechos humanos participa de la naturaleza cautelar, porque estoy previniendo que el femicidio o el homicidio o una violación o que se sigan prolongando los abusos. Y obviamente que va a ser el juez en turno, a través del equipo, que va a derivar la causa al fuero penal si del relato o de la denuncia surge que existe un delito de naturaleza penal. El abuso, la violación, las lesiones, las lesiones graves, la tentativa de femicidio. Esto es civil, chicos, ¿eh? Esta medida va a tener un lapso, 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, 180 días, pero va a tener un término. Con lo cual, también participa de la naturaleza cautelar en cuanto tiene una fecha de caducidad. Y va a ser el damnificado o damnificada los que soliciten la prórroga de esa medida cautelar, es decir, que siga habiendo un plazo. Pero esta medida cautelar por sí sola no basta. Se debe iniciar un proceso, ya sea de naturaleza penal por los delitos que se pudieron cometer, que surgen a través de la denuncia, o bien, chau, de naturaleza civil cuando hay infancias. ¿Y cuál es la obligación que tienen los padres con respecto a las infancias? Enseñar. No, estoy hablando jurídicamente. Protegerlos. Alimentos, derecho comunicacional y cuidado de las infancias. Esas sí son medidas de fondo que las puede intentar el juez con el fin de que de darle más sustento a esto que es de carácter accesorio, modificable, sustituible, más el compromiso de ambos, es decir, de la persona que denuncia y de la persona denunciada, de concurrir a un ámbito psicoanalítico. Repite, profe, por favor, las palabras: alimento, derecho comunicacional y cuidado personal. Pero van a ver en familia ustedes. Falta un poquito. Estas sí son acciones de fondo. Estas sí son acciones que son fuertes. Estas en sí mismas no, porque cuando se vence el plazo se acabó. La idea que tiene este proceso, todas las resoluciones que se tomen con respecto a la apelación de esta medida por parte de la persona denunciada, también participan del carácter cautelar, en tanto se otorga con efecto devolutivo del recurso de apelación. Es decir, tienen que entender la Cámara y una vez que entiende la Cámara, va a confirmar esa medida protectoria de naturaleza cautelar o la va a sí. Profe, por ejemplo, si se pide una medida cautelar por violencia intrafamiliar, pero se inicia el proceso por alimentos, por ejemplo, ¿sigue siendo válida la medida cautelar? Sí. Okay. Sí, lo que pasa es que posiblemente... No le den la prórroga. No, posiblemente el juez, cuando... Ya tengo la palabra, no sé quién levantó la mano. Cuando otorga la medida protectoria, el juez puede establecer alimentos, pero van a ser alimentos provisorios, porque esto es cautelar, es preventivo. Por eso cuando comenzó la clase dije, hay medidas cautelares que son patrimoniales. Las medidas apuntan a la protección de un objeto pecuniario, es decir, de la apreciación pecuniaria. Esto no tiene apreciación pecuniaria. Pero no vamos a ser tan poetas ni tan hippies en decir que los chicos no necesitan
para vivir. Sí que lo necesitan. Y no significa ni válida que el denunciado o denunciada no esté obligado a prestarlos. Lo que hace el juez en esta resolución también de carácter cautelar, por eso digo que estos procesos son cautelares en el sentido que participan de la naturaleza. Pero los presupuestos son distintos y el estudio que hacemos de comisión es totalmente distinto. No invalida la permanencia, porque lo que van a decir es que, bueno, que los chicos continúen a cargo del progenitor y que los alimentos los pase la progenitora, que los tengan que depositar en una cuenta del juzgado. No invalida. Lo único que puede invalidar esta medida es que Cámara diga que fue tomada incorrectamente. Y ahí sí se levanta. También puede levantarse en algunos casos cuando esto va a justicia. ¿Y cuál es uno de los requisitos para que esta demanda, por ejemplo, por alimentos sea eficaz? La mediación. La mediación. Muchas veces, depende del juzgado, se levanta con el solo fin de que las partes puedan hablar del monto. Sí. Ya lo contestó. Ah, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Igual me parece contradictorio de que si un equipo interdisciplinario está presentando pruebas. No presenta pruebas. Pero, Vos para tomar una medida cautelar tenés que acreditar si es patrimonial, la verosimilitud en el derecho, el peligro de la demora y la pero un contracautela. médico en su defecto los golpes. ¿Cómo? Un médico en su defecto. Si hay golpes, van a requerir a un médico forense para que los constate, van a hacer la denuncia penal y en todo caso va a estar articulado en un nivel alto el riesgo de la víctima. Por eso no tendría sentido de que una apelación. Ya se Pero pasaría pasa. al derecho penal, o sea, ya sabe. Pero pasa. No. Pero Están las dos causas, la penal y de la civil. Aunque vos no lo creas, yo me dediqué a temas de violencia intrafamiliar desde el año 2004 hasta el 2012. El 80% de las personas denunciadas por OBD pidió la apelación. Yo no fui, yo nunca le levanté la mano, está re loca. Sí. Profe, ¿y ese informe que se genera, por ejemplo, de una revisión médica, se puede utilizar como prueba ¿En dónde? en el proceso después? Este proceso, esta denuncia se agota más. Pero esos golpes lo podés utilizar si te presentas como parte querellante en la justicia penal. Y dentro de la justicia civil, para dosificar el derecho comunicacional, lo que pasa es que lamentablemente el Código Civil cambió para mal en ese sentido, porque siempre se le da prioridad a que el niño o niña tenga contacto con su padre o madre, aun cuando estos padres o madres sean abusadores. O aún cuando un progenitor ejerza violencia verbal, física, no importa, y el niño tenga que convivir no con la violencia en sí, sino con la situación de soportar esto y aceptarlo. Las huellas que deja la violencia intrafamiliar en las infancias es imborrable. Bueno, lo vamos hablando del caso de Meléndez. Yo tuve una visita mía, ¿no? ¿Eh? Una vecina que vivía en mi momento, teníamos una casa de vivía en mi momento porque los padres se quejaban, salían a la calle y se quedaban en la calle, moría la madre que iba a prender fuego a la casa, tuve que ir a cerrar los niños yo, eso es una muy mal. Lo que pasa es que O sea, no puede ser, igual viene como que seguramente también deben haber vivido lo mismo, no saben vivir de otra manera porque no deben enseñar. no, es que lo que pasa es que uno es, voy a utilizar una frase de sobrecito de azúcar, uno es sus consecuencias y sus circunstancias. Si vos y volvemos al caso de Meléndez, cuando el padre minimiza que su madre lo excitaba teniendo 2 o 3 años para que logre una erección con esa edad, está mal, porque es un menor de edad y no puede estar expuesto a la sexualidad. Y además, Y él naturalizó ese trato con sus hijos porque es algo que conformó sus circunstancias. Lo mismo sucede con la violencia. Si
yo viví o conviví con personas violentas, lo más fácil es que yo también lo sea. Salvo que, bueno, me abran los registros akáshicos y todas esas cosas y sane, o que realmente reconozca la violencia por medio de una terapia. Porque conjuntamente con estas medidas, que pueden ser alimentos, comunicacionales, está la interdisciplina. Acaba de salir una película que se llama Romper el Círculo, que habla de estos casos donde la nena se quería viendo como el padre le pegaba a la madre, y ella cuando ya es grande se conoce con un muchacho, y el muchacho, por ejemplo, se resbalaba, codazo, uy, fue sin querer, o discutiendo, la tira por las escaleras. Entonces ya después piensa, Ella lo por las escaleras. Las cosas por limpiar también. Ella queda embarazada y él, bueno, le dice que se quiere separar. Y es más, en estos informes hablan mucho del histórico existencial. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Qué relación tienen ellos? ¿Cómo eran mis abuelos? Porque en realidad son patrones que se repiten. El que fue abusado generalmente termina abusando. Que de hecho en la serie el hermano abusó de su hermano también. También. Y lo cuenta como que el otro lo perdonó porque pensaba que estaba bien. Pero ¿por qué? Porque ese niño, lo que se rompe es la confianza que ese niño tiene con el que tiene el deber de cuidado. Y esto no solamente es padre-hijo, también es de tío-sobrina, tío-sobrino, sobrino-sobrino, o sea. También a veces las personas niegan, por ejemplo, de dejar a los adolescentes con los niños. Y eso ahí hay bastante peligro. Todo depende del diálogo que vos tengas. Yo me crié con mis hermanas y mis cuñados que me llevan 20 años, nunca me pusieron una mano encima, literalmente. Eso depende de la familia, depende del diálogo, depende de qué confianza vos le das a tu hijo para que te cuente lo que le está pasando. Y también es cierto que hasta muchas generaciones, los más jóvenes, no teníamos eso. Que no es solamente de cómo hacer el amor o tener relaciones sexuales, es que el niño distinga cuál es una parte que alguien le puede tocar y cuál no. Y aún así, aunque sea un brazo, permiso. Mi hija me amenaza. ¿Eh? Una vez tenía una cesárea en la parte íntima y bueno, la llevé al médico, a la pediatra, y nos amenazó con que iba a llamar a la policía porque quería Yo la abogada tiene. Pero es así. Yo la verdad me sorprende y celebro la ESI, me está tocando acompañar a mi sobrina nieta en ese proceso y veo cómo ella la tiene re clara. Digo, qué bueno y celebro que las infancias puedan vivir esta información que se está dando. Esto es una problemática cultural que se arregla como concientizando. No es nada más hacer un cursito de la ley Micaela, es hacer el verbo carne, es hablar y hablarlo dentro de las aulas, para que ustedes detecten al momento de una consulta en tema de familia, una consulta en tema penal, qué está pasando con nuestra familia. Y que hay un proceso y una ley que podamos cumplir. ¿Por qué? Porque el juez no solamente dicta la medida cautelar, sino que envía el expediente al diagnóstico de interacción familiar. En provincia se llama equipo técnico, donde los psicólogos, bueno, vos por ahí trabajás con esto, ¿no? Y cuando la más joven sí, lo que te dice se ve. Es en los dibujos de los chicos, la forma de sentarse en los bancos en las aulas. Pero es tremendo. Más después de la pandemia, preguntando el cigarro, las docentes están pasadas por la problemática. Sí, yo el otro día tuve una entrevista con una de las madres del colegio y me dijo, yo creo a mi hijo acá para que lo eduquen ustedes. No, mi amor, vos lo tenés que educar al niño, ¿entendés? No yo. ¿Eh? No. El chico, lo primordial de los es su familia. No hay mejor educación, como decía mi abuela, que la que te da en casa. Vos después sos la proyección de lo que
de tus consecuencias, o de las consecuencias de haberte criado en esa familia. Pero la primera educación la recibí de tus padres o de quien cumple esa función. Después sociabilizás en el colectivo, vamos a decir. Los chicos se portan re mal en la casa de mis hijos, bien loca, pero la cosa es que entonces yo pensaba que lo hagan ellos. Profe, esto también viene aparejado de, no sé, maternal y paternal a conciencia y tener hijos conscientemente y criarlos conscientemente, porque pasa que la mayoría acá, no sé, no quiero generalizar, pero la mayoría de la sociedad vino al mundo porque vino y como pudo. Mira, mi amor, te voy a decir, si realmente lo pensás, no son padres. O sea, Es que sí. eso me lo dijo una vez un novio y me dijo, si realmente lo pensás, nunca vamos a ser padres. Sí. O sea, es así. Porque un hijo tiene un montón de responsabilidad. En mi caso, no sé si estaba preparada para hacerlo o asumirlo. Me llevó 14 años de terapia darme cuenta, pero lo logré. Sé que no soy para ser madre. Sí es cierto que la planificación familiar está relacionada con la ESI, que todos los caminos te llevan a la ESI. Yo tuve una reunión que me llamó mucho la atención de mi sobrinita, donde el papá hacía provecho con la hija. Pero lo hacía de ternura, o sea, o de acuerdo a lo que manifestó ahí. Y la madre no estaba de acuerdo. Ni yo sabía eso, o sea, me quedé como, ¿what? El niño, a partir de los 2 años, ya es otro cuerpo distinto, diferente de sus padres, y nosotros, adultos, tenemos olores, ruidos, sueños, de carácter también erótico pueden ser, que pueden afectar al niño. Por eso a partir ya del destete es un poco que el niño haga su vida en su cuarto. Por eso también es importante que los médicos también se informen sobre estas cosas, sobre la ESI, porque bueno, yo tengo una hermanita chiquita de 6 años y bueno, el pediatra le dijo a mi papá que hasta los 3 años la nena puede dormir con ellos más o menos. Después, yo no lo sabía. Hola. ¿En serio? ¿Acá? ¿Estás bien? ¿Estás bien en recuperatorio? Ah, bueno. Espero que estés bien y que daño superpuesto, chicos. Le arrancaron todo el auto de su madre. Tenían la puta de la cola dentro de ella para estación. Se ve que salió de la cuadra, como vino. Yo digo, habrá venido con celular, porque es imposible que no me vea. ¿Alguien vio algo? ¿Te dejaron datos o algo? Ahí, consultate que hay un estudio especializado en niños sin perjuicio. Así, no, igual tomé todos los datos, todo, y me tiré a dar una abogada La compañía. la compañía, pero yo tengo una mía que siempre no se podía en ningún lugar. Pero nada, todo bien. Te espero la semana que viene en el horario habitual la semana que Hoy viene. fue medidas cautelares, ¿no? Bien. Que te quería avisar eso, porque mi hijo va acá a la vuelta del colegio, así que vine a buscarlo y de paso me pasé. Espero que se solucione. No, esperemos. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Chao, suerte. Bueno, chicos, la semana que viene vamos a ver prueba. Profe, discúlpeme. Acá estamos hablando de feminicidio con lo de Monzón. Feminicidio. Sí, y lo de Nair Galarza con el novio que era policía, que ¿cómo se llama? No, eso fue homicidio agravado por el vínculo entre los novios. De ahí que le la respeto. Igual. Vamos a ver prueba. Yo les voy a enviar material para cuando veamos parte especial de prueba, tengamos un caso por cada medio de prueba y va a ser el disparador del tema. Así que les pido que lo traigan, ¿sí? Puede ser que lo suban